Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy, como les prometí, vamos a profundizar aún más en el apasionante misterio de Can Yaman y de Meth Özdemir. Ya sé que muchos de ustedes están igual de obsesionados con este tema que yo, así que prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada rumor, cada gesto que alimentó la especulación sobre la supuesta relación secreta de estas dos estrellas turcas. Prepárense para el chisme. Como recordamos, Erkenci Kuş fue un fenómeno global. La historia de Sanem y Can, sus idas y venidas, sus peleas y reconciliaciones, nos enganchó a todos. Pero lo que realmente encendió la chispa fue la química entre Can Yaman y Meth Özdemir. Era algo palpable, evidente en cada mirada, en cada abrazo, en cada escena. La forma en que se miraban, la manera en que se reían juntos, era como si una fuerza invisible los atrajera. Y claro, el fandom, siempre atento y deseoso de más, no tardó en notar esa conexión. Empezaron a surgir los shippeos, los montajes de fotos, los vídeos editados con música romántica, los comentarios esperanzados en las redes sociales. Queremos Can y Meth en la vida real, era el grito de guerra. Las fans soñaban con verlos caminar juntos por las alfombras rojas, con que confirmaran su amor en alguna entrevista. Los rumores comenzaron a tomar fuerza alimentados por pequeños detalles que en su conjunto parecían decir mucho más de lo que se veía a simple vista. Fotos en lugares románticos compartiendo cenas íntimas, comentarios sospechosos en Instagram. Cada pequeña pista era analizada y diseccionada por los fans, que buscaban desesperadamente una confirmación. Y aquí es donde entra en juego la figura de Gülden Yaman, la madre de Can. Para entender completamente este chisme, es crucial comprender la importancia de Gülden en la vida de Can. Es una figura fundamental en su vida, no solo como madre, sino también como consejera, amiga y, podríamos decir, hasta manager. Ella siempre ha estado presente en su carrera, apoyándolo, defendiéndolo y celebrando sus logros. Gülden y Can tienen una relación muy cercana, basada en el respeto mutuo y en un profundo afecto. Ella es una madre orgullosa, que siempre ha creído en el talento de su hijo. Y por lo que se ha dicho y rumoreado, Gülden también veía con buenos ojos la posibilidad de que Can y Meth fueran algo más que compañeros de trabajo. Se dice que Gülden apreciaba mucho a Meth, tanto a nivel personal como profesional. La idea de que Gülden soñara con una relación entre Can y Meth es, como dije antes, puro drama turco. Imaginen la escena, una madre que no solo admira la química de su hijo con su coprotagonista, sino que también ve en esa relación una oportunidad para la felicidad, el éxito y la estabilidad de su hijo. Es una historia que podría ser perfectamente el argumento de una telenovela. Pero, ¿qué hay de la verdad? ¿Realmente hubo un romance secreto entre Can y Meth? ¿O todo fue producto de la imaginación del público y de los medios? La respuesta oficial, como ya sabemos, es no. Ambos actores siempre negaron categóricamente cualquier relación romántica. Afirmaban que eran solo amigos, compañeros de trabajo que se llevaban muy bien. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, las palabras no siempre coinciden con la realidad. Y aquí es donde entran las pistas, las evidencias que alimentaron los rumores y que hasta el día de hoy siguen generando especulaciones. Una de las pistas más recurrentes fueron las fotografías. Fotos de Can y Meth juntos, fuera del set de grabación. En cenas, en eventos, en viajes. Fotos que a ojos de los fans parecían sugerir algo más que una simple amistad. Fotos que alimentaban la esperanza de los shippers. Los comentarios en redes sociales también fueron un factor clave. Mensajes cariñosos, emojis sugestivos, indirectas que parecían dirigidas el uno al otro. Comentarios que, aunque podían ser interpretados de muchas maneras, alimentaban la intriga y el deseo de los fans. Y por supuesto, la química en pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la intensidad de sus escenas románticas. La química entre Can y Meth era innegable, y era difícil creer que fuera solo producto de la actuación. Parecía haber una conexión real, una atracción genuina. Otro factor importante a considerar es la presión mediática y la atención constante a la que están expuestos los actores turcos. En Turquía, el mundo del espectáculo es muy intenso. Los paparazzi están siempre al acecho buscando la foto perfecta, el detalle revelador. Los fans son muy apasionados y las redes sociales amplifican aún más esa pasión. Esta presión puede ser muy fuerte para los actores.
Pueden sentirse obligados a mantener su vida privada en secreto, a proteger su intimidad. O incluso pueden sentirse tentados a fingir relaciones por cuestiones de imagen, para satisfacer las expectativas del público. En el caso de Khan y Demet, es posible que la presión mediática haya jugado un papel importante en su decisión de negar cualquier relación. Quizás por miedo a la intromisión, a la especulación constante, prefirieron mantener su relación en secreto. O quizás simplemente eran muy buenos amigos que sabían cómo jugar con la imaginación del público. Además, es importante recordar que las relaciones son complejas. Lo que vemos en pantalla, lo que leemos en las redes sociales, no siempre refleja la realidad. No sabemos qué sucedió realmente entre Khan y Demet. No sabemos si hubo un romance secreto, si hubo una atracción, o si simplemente eran dos personas que se llevaban muy bien y que compartían una gran amistad. Lo que sí sabemos es que su trabajo en Erkenci-Kuş fue increíble. Nos regalaron momentos inolvidables, escenas llenas de emoción, risas y lágrimas. Su química fue innegable y nos hicieron soñar con un amor como el de Sanem y Khan. Después de Erkenci-Kuş, ambos actores tomaron caminos diferentes. Can Yaman se enfocó en su carrera internacional, protagonizando series en Italia y España. Demet Özdemir, por su parte, continuó triunfando en Turquía con nuevos proyectos. Aunque ya no están juntos en pantalla, sus caminos siguen cruzándose, aunque sea de forma indirecta. Los fans siguen soñando con una posible reconciliación, pero, hasta ahora, eso no ha sucedido. Y aquí es donde llegamos al punto álgido, la boda de Demet Özdemir con Oğuzhan Koç. La noticia de la boda de Demet inundó las redes sociales y los medios de comunicación. Y claro, la reacción de los fans de Can Yaman fue intensa. Muchos creían que Can seguía enamorado de Demet, y que la boda lo había afectado. Empezaron a circular especulaciones sobre su estado emocional, sobre si estaba arrepentido de no haber luchado por la relación. Por supuesto, esto es solo una especulación más. No sabemos qué sintió Can en ese momento. No podemos leer su mente. Pero el hecho de que la boda de Demet fuera un tema tan comentado entre los fans, demuestra lo mucho que deseaban que estuvieran juntos. En el mundo del espectáculo, las relaciones y los matrimonios suelen ser temas de gran interés para el público. La gente se involucra emocionalmente, se ilusiona con las parejas y celebra sus éxitos. Y cuando una relación llega a su fin, o cuando uno de los miembros de la pareja decide seguir adelante con otra persona, la decepción y la especulación son inevitables. La situación actual es que ambos actores están enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Can Yaman está trabajando en nuevos proyectos y sigue cosechando éxitos. Demet Özdemir, por su parte, también sigue adelante con su carrera y se la ve muy feliz y radiante. Ambos han encontrado la felicidad y el éxito en sus propios términos. ¿Hay posibilidad de que en algún momento se vuelvan a cruzar? ¿Hay posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos? ¿Hay posibilidad de que en un futuro, la historia de Can y Demet tenga un final diferente? La vida es impredecible y en el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca faltan. Pero lo importante es que ambos actores han demostrado su talento y su profesionalismo, y que han dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Hubo o no hubo romance secreto entre Can Yaman y Demet Özdemir? La respuesta, como ya dijimos, es: no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que fueron una pareja icónica en la pantalla, que su química era innegable y que Gülden Yaman, la madre de Can, aparentemente soñaba con una relación entre ellos. Los rumores siempre estarán ahí, alimentando la imaginación de los fans. Y eso, en el mundo de las telenovelas turcas, es lo más divertido de todo. El misterio de Can y Demet, la supuesta relación secreta, es un ejemplo perfecto de cómo el mundo del espectáculo puede crear una narrativa propia, alimentada por la especulación, el deseo y la pasión de los fans. Es una historia que nos enseña que a veces, la realidad puede ser más compleja y más misteriosa que la ficción. Y para finalizar, me gustaría hacer una pequeña reflexión. Creo que es importante respetar la privacidad de los actores y actrices. Aunque nos encanta soñar con nuestras parejas favoritas, es fundamental recordar que sus vidas personales son solo suyas. Así que, amigos míos, les invito a seguir disfrutando del talento de Can Yaman y Demet Özdemir, a celebrar sus éxitos y a respetar sus decisiones. Y por supuesto, a seguir soñando con las historias que nos regalan.
Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta sumergirme en estos chismes y compartir con ustedes todas estas historias. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Khan y Demet? ¿Creen que Gulden realmente soñaba con ellos juntos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Si les gustó este vídeo, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Y ven la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Nos vemos en el próximo chisme. Adiós. Besos. Y no olviden dejar sus teorías en los comentarios. Estoy ansiosa por leerlas. Chao, chao.